casi iguales. ¿Quién contestó? Ana. Ana, correcto. Que son casi iguales, o sea, no son iguales, pero se parecen. Entonces, la semejanza de triángulos va por ahí también. Va por triángulos que se parecen. ¿Y por qué podemos decir que se parecen? Que a simple vista parece que es el mismo, pero también puede diferir de qué? Puede diferir de tamaño. Los ángulos van a ser lo mismo, pero va a diferir de tamaño. Entonces, esa parte está aquí en la definición de figuras semejantes. Entonces, no existe una definición única de semejanza de figuras. Sin embargo, se puede aceptar que, pregunta de prueba, dos figuras son semejantes si tienen exactamente la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. De nuevo, si tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. La semejanza, por ejemplo, de dos triángulos como los de la figura de la izquierda, estos de acá, se escribe el triángulo BAC es semejante, ojo con ese símbolo de ahí, ¿verdad? Es semejante al triángulo DEF. Y el triángulo ABC de acá es semejante al triángulo EDC, donde el símbolo, ¿cómo se llama este símbolo? Es el que está con la ñ. ¿Cómo se llama este símbolo? ¿Alguien recuerda? ¿O alguien sabe? Ok, ese símbolo se llama virgulilla. Es el símbolo que se escribe arriba de la n para convertirla en ñ, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dice? Que no se le entendía bien lo que decía. Ok. Bueno, no se le entiende mucho. Es que a veces lo entiende y a veces no. Bien, entonces hagamos algo. Como a mí no se me entiende, ¿qué no se me entiende? Bueno, como a mí no se me entiende, entonces vamos a pedirle el favor a Stephanie. Stephanie Estrada. Stephanie Estrada. Hola. Stephanie, ayúdeme a leer, por favor. Ok. Desde figuras semejantes. Desde donde dice, ajá, desde ahí, por favor. No existe una definición única de semejanza de figuras, sin embargo, se puede aceptar que dos figuras son semejantes si tienen exactamente la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. La semejanza, por ejemplo, en dos triángulos como las de las figuras de la izquierda, se escriben así. Sería un triangulito, profe, BAC, ADF y ABC, EDC, donde el símbolo, no sé qué símbolo es. Ok, lo que leyó su compañera habla de la semejanza. Entonces, esto de la semejanza se entiende mejor con un dibujo. Entonces, vamos a ver este dibujo. Ok, vamos a ver. En esta figura de acá, ¿cuántos triángulos hay? Dos. Hay dos. Ok, en esa figura hay dos triángulos. ¿Cuáles son esos triángulos? Lo primero es identificarlos. ¿Cuáles son esos triángulos? ABC.
EDC. ABC, correcto. El triángulo. EDC. ¿Y el otro cuál es? ¿Cuál sería el otro? EDC. CDE, cualquiera de los dos es válido. Ok. Estos son ambos triángulos. Ahora, esos dos triángulos puedo decir que son semejantes. ¿Qué significa que sean semejantes? Que tienen la misma forma. No el mismo tamaño, pero sí la misma forma. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Sí. Tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño. Pero puedo afirmar lo siguiente, vean. Viendo ese dibujo, yo puedo afirmar esto. Yo puedo decir que el lado AB, y tengo que escribirle esto arriba. Ojo con esto. Esto siempre tiene que ir. El lado AB es paralelo al lado ED. Eso puedo afirmar. ¿Qué otra cosa puedo afirmar? Puedo afirmar que el ángulo A es congruente, así se lee este símbolo, es congruente con el lado, con el ángulo E. Vean esas afirmaciones que estoy haciendo. Esas afirmaciones son en base a este dibujo. También, ¿qué puedo afirmar? Puedo afirmar que el ángulo B... Profe, a mí no me aparece. A mí me parece como que si su pantalla estuviera pegada. es congruente con el ángulo D. Ok, ¿cómo les aparece a los demás? A mí me parece bien. Está sentado, o sea. ¿Qué pasaría? Ok. Bien, voy a ir acá. Vista del hablante. Vamos a ver aquí entonces. A ver si me aparece. Acá. Entonces, esto es lo que yo sé. Que el ángulo A es congruente con el ángulo E. ¿Sí? ¿Me ven bien o ven la pantalla al revés? Ok, ahora sí lo ven bien. Pregunto, ¿se ve bien? No ¿O compartido. hay letras que van por otro lado? Me parece que no compartido. A mí me sale pegada a su pantalla. ¿Cómo dice? Y a mí que no compartido. Estoy nada más con la pizarra. Estoy con la pizarra. ¿Se ve? Octavo, ¿se ve bien? Sí. Sí. Pegado. Sí, pero Ok. aunque se pega a veces. Yo no miro nada. Bien, vamos a ver ahora. Tenemos que el ángulo B es congruente con el ángulo D. Ojo con este símbolo. Este símbolo de aquí significa que es congruente. Así lo tengo que leer. Congruente. No tengo que leer que son iguales. Tengo que leer que son congruentes. Entonces, veamos. Vamos a ver otra cosa que puedo afirmar viendo el dibujo. ¿Qué otra cosa puedo afirmar? O hasta ahí. Puedo decir que estos dos ángulos, que estas dos rectas o estos dos segmentos o estos dos lados son paralelos. Sí. ¿Puedo decir que estos dos ángulos son iguales? También. ¿Puedo decir que estos dos ángulos son iguales? También. ¿Verdad? Y hay otra cosa que yo puedo decir, aunque parezca obvia, pero tenemos que decirla. ¿Por qué? Porque nos va a servir al momento de encontrar la semejanza de los triángulos. ¿Y cuál es? Es la siguiente. Que el ángulo C es congruente con el ángulo C. ¿Qué significa eso? Que cualquier ángulo es congruente consigo mismo. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué afirmamos eso? ¿Por qué estamos comparando el ángulo C con el ángulo C? Porque el ángulo C
es parte de dos triángulos, de este triángulo y de este triángulo. Entonces, al ser parte de esos dos triángulos, de este y de este, tengo que tomarlo en consideración. Y ya más adelante vamos a ver por qué tengo que poner mayor importancia en eso, en afirmar que un triángulo es congruente consigo mismo. Se le corta. Vamos a ver lo que sigue acá. Dice, supongamos que nos dan una correspondencia ABC, es correspondiente a A', B', C'. Entre los triángulos ABC y el triángulo A', B', C'. Pregunta, si ustedes leen esto, pueden lograr entenderlo, pueden lograr entender esta parte de aquí. Los primeros dos renglones de ese párrafo, ¿lo pueden lograr entender? ¿O no? No se entendería. Profe, se quedó pegado. Sí, se quedó pegado. Ok, ahora sí. Octavo grado, ¿me escuchan? Se quedó pegado. Sí, profe. Sí. Ven, algunos sí, otros no. Lo que le preguntaba era lo siguiente. Que si ustedes leen los primeros dos párrafos, ustedes lograrían entender eso. Les decía entonces, estos dos renglones que tengo aquí, si yo los leo, ¿los puedo entender? Pregunto. Ok, octavo. Ok, veamos acá. Dice, supongamos que se nos da una correspondencia. Esta parte acá donde dice ABC y está esa fecha doble, dice ABC correspondiente a B'. Ok, creo que ahora sí. Les decía lo siguiente. En esta parte de acá, en los primeros dos renglones, dice, supongamos que se nos da una correspondencia. ABC correspondiente a B', C'. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que sean correspondientes?
Correspondiente significa que esos ángulos miden lo mismo. ¿Se me escuchó bien ahí? Pregunto, Uriel, Ana, Stephanie. No, profe. No, profe. Yo sí lo está bien. Es que hay algunos que sí, otros que no. Profe, casi no le escucho muy bien. Es que Les decía que los primeros dos ángulos nos hablan de correspondencia. Después nos habla de la correspondencia de esos triángulos. Ok. Esos triángulos van a ser correspondientes. ¿Por qué? Porque sus ángulos miden lo mismo. Y así a simple vista podemos decir que tienen la misma forma. Entonces ahí puedo decir que tienen una correspondencia. Y como se acostumbra, A se designa la longitud del lado opuesto a A. Veamos, si este es el vértice A, ojo, vértice. Si este es el vértice A, este es el lado A. Si este es el vértice B, este es el lado B. Si este es el vértice C, este es el lado C. Si nosotros hacemos esto aquí, en estos triángulos, voy a borrar esto de acá. Y lo hacemos aquí en este triángulo de acá, entonces yo tengo que hacer lo siguiente. Voy a dejar de compartir para que se vea bien. Entonces acá yo puedo afirmar lo siguiente. Yo puedo afirmar que si este es el vértice E, este va a ser el lado E minúsculo. Si este es el vértice D, este va a ser el lado D minúsculo. Y si este es el vértice C, este va a ser el lado C. ¿Tiene importancia esto? Sí. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando nosotros planteemos la semejanza de dos triángulos, voy a tener que plantearlo de tal forma que tome en cuenta esto. Que tome en cuenta el nombre de cada lado y que tome en cuenta el nombre de cada vértice. ¿Por qué? Porque es la manera de comprobar una semejanza. Y vamos a demostrar esa semejanza. Demostrar esa semejanza es demostrar que un triángulo es semejante con otro. ¿Cómo se plantea acá? Veamos, dice. Si los ángulos correspondientes son congruentes y vean lo que ocurre acá. El lado A entre el lado A' es igual al lado B entre el lado B' y el lado C es igual y el lado C entre el lado C'. Entonces, si se comprueba esa igualdad, ¿verdad? Recuerden, A, B y C son números, A', B', C' son números, solo que aquí no sabemos cuánto miden. Pero al plantearlo lo tengo que plantear así. Entonces, decimos que la correspondencia ABC correspondiente a B', C' es una semejanza. Pero ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir esto de aquí. Que si yo divido la medida de A entre la medida de A' y me da un resultado, digamos, me da 2. Y cuando divida B entre B' también me tiene que dar 2. ¿Se entiende esa parte? Pregunto. ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Ok, entonces, si al dividir la relación que existe entre esos dos lados me da el mismo resultado, quiere decir que sí existe semejanza entre esos dos triángulos. ¿Y cómo se escribe? Se escribe así. El triángulo ABC es semejante. Ojo, así se lee esta parte. Aquí este simbolito de acá. El triángulo ABC es semejante al triángulo A', B', C'. Y además, el triángulo ABC es congruente. Así se lee esta parte de acá. Es congruente al triángulo A', B', C'. ¿Verdad? Dice, si la longitud de los lados no están indicadas, estas igualdades se toman así, tal y como ocurre acá, ¿verdad? Esta igualdad nosotros no la sabemos en números, pero sí la sabemos en símbolos. Sí puedo decir que BC, este de acá, sobre BC, B', C'. AC entre A', C' nos queda acá. Y AB entre A', B'.
¿verdad? Entonces, cuando eso ocurre, puedo decir que son semejantes. Y además son congruentes, que no es lo mismo. Semejantes que tengan la misma forma. Congruente es que tengan, además de la misma forma, que sus medidas sean iguales. ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende la diferencia entre semejanza y congruencia? Casi no entendí porque se queda. Yo tampoco, profe, es que se me ha pegado a veces. Ok, veamos. El video sí se está Se pega. grabando bien, ¿verdad? El video sí se está grabando bien. Entonces esperemos que al momento de usted ver la grabación hoy, porque mismo voy a subir este video, sí me puedan escuchar mejor. Entonces, por el momento voy a seguir impartiendo la clase prácticamente como grabando el video con ustedes aquí. Y ustedes espero que allá, cuando lo vuelvan a ver, lo puedan ver bien. Esperemos que sí se pueda ver, que no se escuchen los cortes ahí. ¿Qué cosa tenemos que saber de la semejanza? Nada más dos cosas. Que los ángulos correspondientes deben ser congruentes y que los lados correspondientes deben ser proporcionales. ¿A qué se refiere con eso? Veamos. Tenemos este triángulo que tiene esta forma. Entonces, vamos a dibujar otro triángulo que tenga esa misma forma. Acá. Vamos a ver, tenemos este triángulo y este triángulo le vamos a llamar A, B, E. ABC le vamos a llamar a este. Y a este le vamos a llamar DEF. Le vamos a cambiar el nombre. Ahora, así a simple vista parece que no tienen, que no son congruentes, que no miden lo mismo, pero vamos a comprobar, a ver si es cierto. Vamos a comprobar a ver si es cierto. Entonces, vamos a hacer esto de tal forma que esto al final nos dé una congruencia. Entonces, como dice ahí, los ángulos correspondientes deben ser congruentes. ¿Qué significa? Que este ángulo y este ángulo tienen que medir lo mismo que este. Entonces, ¿cómo nosotros representamos la congruencia? Nosotros representamos la congruencia de la siguiente manera. Cuando dos lados, no sé si recuerdan en clases pasadas, cuando dos lados eran iguales, nosotros escribíamos una línea acá y una línea acá. Entonces ahí decíamos que eran congruentes. Si digo que estos dos son congruentes, entonces hago lo siguiente. Le escribo dos líneas. Si digo que estos dos son congruentes, le escribo tres líneas. Tres para acá, tres para acá. Ahí tengo los tres lados congruentes. El ángulo A con el ángulo D. Entonces yo lo puedo escribir así. El ángulo A congruente con el ángulo D. También puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer que el ángulo B sea congruente con el ángulo E. Y puedo hacer que el ángulo C sea congruente con el ángulo C con el ángulo F. Entonces ya tengo esa congruencia, que son los criterios de semejanza, ¿verdad? Son las cosas que tengo que tener claras y que tienen que cumplirse. Además, que puedo decir que los lados correspondientes deben ser proporcionales. ¿Qué significa que sean proporcionales? No que midan lo mismo, pero sí que hay una proporción. Por ejemplo, que este lado sea el doble de este. Que este lado sea el doble de este y que este lado sea el doble de este. Eso significa una proporción. Que aunque no sean iguales, pero que hay una proporción. Por ejemplo, si este mide 4, este va a medir 2. Si este mide 6, este va a medir 3.
Y si este mide 8, este va a medir 4. Hay una proporción ahí. Entonces yo puedo escribir lo siguiente. Puedo escribir que 4 sobre 2 va a ser igual a 6 sobre 3 y va a ser igual a 8 entre 4. ¿Y eso a qué nos daría igual? A lo que nosotros habíamos planteado antes en la semejanza, que la medida de los lados yo los puedo dividir. Y esto nos queda 2 igual a 2 igual a 2. Cuando esto ocurre, entonces sí hay semejanza de triángulos. Cuando no ocurre eso, no hay semejanza de triángulos. Entonces, cuando ocurre esto que nosotros escribimos acá, puedo decir que hay semejanza de triángulos. Dos cosas. Los ángulos correspondientes son congruentes, miden lo mismo, y los lados tienen una proporción. Y al tener una proporción, tienen una constante de proporcionalidad. ¿Que cuál sería? Sería acá. ¿Verdad? Sería ese número. Entonces, no importa si yo divido este lado entre este lado, siempre me va a dar 2. O si divido este lado entre este lado, también me va a dar 2. ¿Verdad? Y si divido el tercer lado entre el tercer lado, también me va a dar 2. Entonces, cuando eso ocurre, son semejantes. ¿Verdad? Cuando eso ocurre, son semejantes. Y acá nos dice algunos ejemplos de semejanzas que pueden existir en la vida diaria, que nosotros podemos ver en la vida diaria. Uno de ellos es, con frecuencia los diseñadores industriales construyen modelos de proyectos que luego los fabrican en tamaño natural. El modelo del aeroplano tiene la misma forma que el avión real. O así como las maquetas de las casas también. ¿Han visto las maquetas de las casas? Las hacen así pequeños, pero los hacen a escala. Ya no nos volvemos a conectar, ¿verdad? Profe, ya vamos a la siguiente clase. Sí, no, van a otra clase. Vean, lo que estoy haciendo yo es grabando la clase. Para que después vean el video ustedes. Ahorita quizás no me escuchan bien, pero lo que estoy grabando yo es el video. Ya después ustedes lo van a poder ver bien cuando lo suba a YouTube y después a la plataforma. ¿Verdad? Entonces, bueno, pues, me queda menos de un minuto, entonces regreso acá. Regreso a pasar lista. Sé que algunos no me van a escuchar, pero la mayoría sí. Entonces regreso a pasar lista. Uriel Vázquez, Yair Sierra, Ana Peñalba,